vamos a dar inicio a la tercera y última plática de esta semana de ahorro. En realidad considero que la plática anterior fue una plática tremenda, con un alcance impresionante, y esta plática, que es nuestra plática de cierre, no se va a quedar atrás. Es un proveedor muy nuevo para nosotros, su producto es totalmente nuevo para nosotros, como son las energías alternas. Y pues no hay más que decir, el cierre le pertenece a ERDM y Peter nos va a hacer esa plática, esta conferencia. Entonces, te pido de favor si te presentas, si tú nos dices la empresa, un poquito de la historia y empezamos tu plática. Claro que sí, Sergio, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, espero que no los agarre demasiado cansados siendo la última plática y también en viernes, les agradezco su presencia. Mi nombre es Peter Eschenbach, la empresa es ERDM, que es Energías Renovables de México, somos una empresa productora de paneles fotovoltaicos, somos una empresa mexicana. Estamos basados en Veracruz, en San Andrés Tuxtla, allí fabricamos paneles fotovoltaicos. El capital es de origen alemán y algo la filosofía también, pero repito, somos una empresa mexicana y uno de nuestros intereses es ir aumentando más el grado de contenido que se produce aquí en México de estas tecnologías nuevas en México. La idea de lo que quisiera hablarles ahorita, como es un tema nuevo, quisiera hablarles un poco sobre qué son los nichos de mercado, para los sistemas fotovoltaicos, cómo dimensionarlos y la rentabilidad que tienen estos, porque creo que son temas relativamente nuevos para todos. Entonces, Sergio, si me pudieras auxiliar un poco Claro, con sí, darle avance, te agradecería. Como primera cosa quisiera tocar lo que es el marco regulatorio, que es lo que nos habla o nos da la pauta para poder estar en este negocio. La segunda sería las tarifas y luego financiamiento y subvenciones que hay para este sector. También vamos a ver tipos de equipo, cómo se comercializan estos sistemas. Sergio, si le damos un poquito más adelante. El marco regulatorio es ¿qué estamos haciendo realmente con los paneles fotovoltaicos? Es la producción de energía eléctrica, y básicamente aquí esto es algo que estaba cerrado hasta ahora para la CFE. Cuando piensa uno en quién produce energía eléctrica en nuestro país, la mayoría todavía dice, bueno, pues eso es algo de lo que se encarga nada más la CFE. ¿Qué ha pasado y cómo se ha evolucionado esto? Es básicamente en México a partir de 1992 tenemos que se abre el marco regulatorio para producir energía eléctrica. Con la ley para el servicio público se define qué es el servicio público de energía, y básicamente con eso se abrió la puerta a que pudiéramos producir energía eléctrica otras empresas diferentes a la CFE. Estamos hablando de tiempos de el señor Salinas de Gortari, el villano favorito, pero pues sí se hicieron algunas cosas, alguna apertura que nos permite actuar en este campo, ¿no? Básicamente lo que se permitió es lo que sea relacionado con energía, pero que no sea venta directa a terceros. Entonces se permite el autoabasto, se permite el porteo, se permiten las sociedades de autoabasto, y para nosotros importante, esto fue recientemente, hasta finales del 2007 y empezó a implementarse en el 2008, es el net metering. Quiere decir que la CFE permitió a pequeños productores de energía eléctrica que produjeran su propia energía. En el sector residencial te permiten producir hasta 6 o instalar hasta 6 kilowatts de potencia. Cada kilowatt solar en el territorio nacional te permite producir hasta 5 kilowatts
en el territorio nacional. Hay lugares como Hermosillo que van a producir algo más, hay otros lugares nublados con lluvias que producen menos, ¿no? Entonces te permiten para sector domiciliario hasta 6 kilowatts y para sector comercial hasta 10 kilowatts en tensión baja. Eso fue la primera apertura para esta industria que empezó en el 2008. A finales del 2008 se permite un contrato hasta medio mega y en tensión media. Esto ya pues abre el horizonte para poder hacer muchísimas cosas, o sea, no hay tantas empresas que gasten más de medio mega. Recuerden, eso lo multiplicamos por 5 para decir lo que es la producción diaria que se puede tener, ¿no? No quiere decir que estemos limitados a medio mega, sino esto es lo que en automático te tiene que aprobar la CFE. Hay contratos publicados en el diario oficial que permiten que tú produzcas hasta medio mega, siempre y cuando la consumas tú y no se la vendas a un tercero. La CRE puede autorizar que se hagan parques solares incluso mucho más grandes. Ahorita está en curso una subasta para un parque de 1 mega ya. Más adelante la CFE va a licitar otro parque solar de 5 megas. Una planta grande de ciclo combinado para más o menos enfocarnos, puede producir alrededor de 300 megas o tiene una capacidad de 300 megas, ¿no? Luego, en México puedes hacer un feed-in o venderle a la CFE, pero es poco atractivo por el costo bajo al que lo tienes que comprar, a lo que lo compra la CFE por ley. Ellos lo tienen que comprar al 98% del costo total de producción de corto plazo. Entonces eso prácticamente nadie lo va a estar haciendo y es una diferencia sustancial con los países como Europa, en donde se subvenciona la energía que venden los productores de energías renovables. Aquí en México, por desgracia, la energía está subvencionada y tienes que competir contra subsidios. Sin embargo, hay que ver en dónde sí puedes competir. En México, alrededor del 40% de la energía ya no la produce la CFE, la producen productores independientes, la produce Pemex mismo, empresas privadas, y eso es un cambio que se ha dado desde el 2000. O sea, no sé si todos saben o sabían esto, que ya 40% de la energía no la produce CFE, la mayoría sí la comercializa, pero no la produce. Le damos un poco adelante. Ahora hay que ver en dónde se aplica o qué podemos hacer con energía fotovoltaica. ¿Dónde es más competitiva? Nos tenemos que fijar en tarifas y quizá el primer nicho, el que ha sido más socorrido, es el nicho que es donde no hay energía. Podemos producir energía eléctrica, nosotros le llamamos solución isla, no está interconectado a la red, y esto lo venimos haciendo en México ya durante bastante tiempo, aunque en poquitos montos. En México más o menos se han instalado anteriormente entre 1 y 2 megawatts por año, y esto la mayoría se hizo para riego rural, para lugares donde no hay energía eléctrica, y la energía más cara es la que uno no tiene. Entonces, esto es una aplicación que va a seguir, pero hacia el futuro lo que más va a crecer son las aplicaciones de energía interconectadas a la red. Si le damos adelante, para definir si es caro o barato, es necesario decir contra quién estás compitiendo. Y en México es uno de los países que tiene una gran gama de tarifas eléctricas. Es relativamente hasta complejo, depende de quién la consume, a qué hora la consume, cuánto consume, en qué lugar la consume. Hay una gran cantidad de diferentes tarifas. Uno de los sectores que yo creo que van a ser más interesantes para todos los que estamos aquí
es el uso residencial y en particular la tarifa DAC. Si le damos adelante. En México la energía va variando para el uso residencial según cuánto consumamos. Si uno consume muy poquito, menos de 75 watts, la energía está fuertemente subsidiada y cuesta 0.70 centavos el kilowatt. Si uno llega al siguiente escalón, sube a 0.85. Si uno pasa de 140 kilowatts, empiezan a cobrarte primero 0.7 por los primeros 75, por los siguientes 125, 1.18, y luego si te pasas de los siguientes 125 antes de llegar a 125, antes de llegar, perdón, a 250 kilowatts, ya nos cobran 2.50, y si nos pasamos de eso, nos empiezan a cobrar por todo desde el principio 3.25 más una cuota fija de 75 centavos. Estas tarifas ya son bastante altas a nivel internacional, y tomando en cuenta que un país en México tiene el doble de radiación solar que, por ejemplo, Alemania, este es un nicho muy interesante. Esas casas que tienen aires acondicionados, que tienen varias habitaciones, consumen mucho. Ese es el mercado más interesante. Si quieres, le aumentamos, pasamos, no, perdón, una de regreso, estoy todavía. En este segmento hay alrededor de 2 millones de casas, y a los precios que hay actualmente de los sistemas solares, el mercado es de 100,000 millones de pesos. Es un pastel bastante grande. Los precios para sistemas fotovoltaicos han estado cayendo fuertemente desde el 2008, han caído más de 50% y hacen que sea interesante. El potencial, si vemos por ejemplo en un país como Alemania, con la mitad de la radiación solar que tiene México, se instalan 7 gigas al año, mientras aquí en toda la historia de México se han instalado alrededor de 27 megas. Se ve que hay un potencial grande de crecer esta industria. ¿Y qué nos falta? Se está trabajando ahorita nosotros estamos en un grupo de trabajo con CENER, Infonavit, con Nafinsa y otros agentes del gobierno para permitir el financiamiento de estos sistemas. Si ustedes el día de mañana pueden llegar con un cliente y le pueden decir, pon un sistema solar, después de 5 o 6 años es tuyo, tu consumo va a bajar radicalmente el costo, y no te cuesta más que la misma renta del equipo, que va a ser igual a lo que pagaban de luz, va a ser un nicho que va a ser muy interesante, ya lo es, y cuando entre el financiamiento esto va a realmente detonar la industria. Este año, nada más en proyectos a gran escala, están ya dados a conocer alrededor de 10 megas. Si comparamos con el año pasado, de 2 megas de sistemas que se instalaron, vemos una clara tendencia a la alza, todavía muy pequeño a comparación de otros países, pero vemos que allí vamos a tener un nicho interesante, ¿no? Y siempre váyanse y analicen la tarifa eléctrica que van a batir. La siguiente. Otro caso interesante es el alumbrado público. Allí también tenemos una tarifa alta de alrededor de 2.50 pesos por kilowatt, y no sé si ustedes vinieron ahorita por el periférico, vieron segundos pisos con una gran cantidad de paneles solares. Es una posibilidad hacerlo así, no es la que más nos gusta a nosotros. Nosotros recomendamos sistemas interconectados a la red que van abasteciendo a diferentes luminarias, en vez de poner una luminaria con una batería y un panel en cada una. ¿Por qué? Las baterías, después de 3-4 años estando en una cajita prácticamente a la intemperie, terminan su vida. Es una parte cara que no siempre se toma en consideración, que hay que cambiar estas baterías. Cuando no estás interconectado a la red,
tienes que sobredimensionar un panel para los casos en que tengas días nublados, no todo el año tienes la misma radiación solar, entonces tienes que tener un panel más grande de lo que realmente necesitas para que en ocasiones extremas no te falle tu sistema. Si lo interconectas a la red, logras economías de escala y el costo de la instalación te empieza a costar alrededor de una tercera, no, digamos 40% de lo que te sale con baterías y un panel demasiado grande. Esto es una aplicación que también la están empezando a demandar los desarrolladores de vivienda. Ellos tienen que incluir cada vez más energías renovables en sus desarrollos para obtener créditos del Infonavit, y tienen un poco la dificultad de que para el nicho de interés social tenemos que no consumen mucho esas casas, entonces el costo con el que tienen que competir es bajo. Entonces, donde sí les hace sentido es en el alumbrado público y áreas comunes. Siempre hagan un análisis de qué tarifa contra qué van a competir, ¿no? Las tecnologías se prestan mucho para iluminación, para aires acondicionados, refrigeración. En esos nichos se pueden mover. Le damos una más adelante, por favor. Parece que tenemos un corte. No, Sí. no tenemos conexión. ¿Confirmas con 2 o 3, por favor? También tenemos sistemas ya a una mayor escala. Este sistema lo acabamos de instalar en la Comisión Nacional Forestal. Es un sistema de 144 kilowatts y se va a expandir en estos otros techos el próximo año. O sea, ya vemos instalaciones más grandes, también para tarifas algo más bajo. Allí el elemento que tienen a favor es los equipos fotovoltaicos, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, artículo 40, se pueden depreciar inmediatamente cuando entran en operación. ¿Qué significa esto? Si alguien iba a pagar, por ejemplo, tenía una utilidad de 100 pesos, iba a pagar el 30% de impuestos sobre estos 100 pesos, quizá mejor le conviene invertir en una planta y poder deducir la planta completa y ahorrarse esos 30 pesos de impuestos. Ese es un análisis conservador. Sergio ha hecho otros análisis en los cuales puedes deducir también, te reduce el impuesto sobre nómina, puedes tener exenciones en predial, etcétera, ¿no? Entonces ese sería otro nicho de mercado. Ahora, si quieren consultar las tarifas eléctricas, que es lo que más les recomiendo, siempre cuando hagan un análisis costo-beneficio y de qué se trata, pidan el recibo de luz de su cliente, entonces allí van a ver en qué tarifa están, y si quieren consultar las diferentes tarifas que hay en México, es bastante largo y complejo, pero lo pueden ver en la página de la CFE, hay las tarifas para casa y las tarifas para negocio, ¿no? Ahí las encuentran, cada mes se van publicando. Algo interesante, no sé si, como cuánto piensan que han estado subiendo anualmente las tarifas eléctricas desde el 2002 a la fecha. Alguien, a ver, ¿cuánto piensas que han estado subiendo cada año las tarifas? ¿Alguien? No, por año. Bueno, por año no ha sido tanto, ha sido alrededor del 11% por año, pero del 2002 a la fecha, 140% para arriba, 150 algunas, no se ve que ese camino vaya pasando. Entonces, a la vez que estos equipos vienen descendiendo en su precio, como lo hacen las computadoras, las tarifas eléctricas van subiendo, lo cual hace que el mercado para fotovoltaico va creciendo poquito y de repente empieza a subir cuando empiezas a tener ahorros en todas las tarifas contra lo que ofrece la CFE. Otro dato interesante quizá es el subsidio que pagó la CFE el año pasado para las tarifas eléctricas. En su recibo muchas veces dice
gastaste tanto, la energía vale tanto, y el subsidio que se pagó por esa tarifa, México el año pasado fue, antepasado, porque no tengo las cifras del pasado, fueron 140,000 millones de pesos. Solo hay un subsidio que es mayor, que es el de las gasolinas. ¿Qué está haciendo el gobierno con los subsidios? Los está desapareciendo. Entonces, tarifas van a subir, se van a demandar más estas energías. Ahora, si ustedes quieren instalar algo, o cómo se comercializa, cómo lo pueden comprar con Alcione, con Sergio, que tiene mucha experiencia acá, es para hacerlo lo más sencillo. Nosotros estamos configurando kits. ¿Qué necesitas en un sistema fotovoltaico? Necesitas tus paneles, necesitas el inversor. El panel produce energía en corriente directa, es la corriente directa como de una batería, y en las casas necesitamos corriente alterna. Esto lo hace el inversor, también es el policía o el regulador que dice, primero consume la energía que tú produces, si te sobra energía, la regresas a la red, se te instala un medidor bidireccional que cuando estás produciendo más energía que consumes, la mandas a la red eléctrica, tu medidor va en sentido opuesto, y si llegas en la noche y consumes más, te la regresan y nada más te cobran el neto entre lo que produces y lo que consumiste, de ahí que se llama net metering los contratos con la CFE, ¿no? Tenemos de diferentes tamaños, 1, 2, 3, 10, pero ya vienen estandarizados, ¿no? Importante para alguien que quiere cotizar y no quiere cada vez hablar con un herrero y ver cómo coloca los paneles. Tenemos estructuras hechas aquí en México también por una empresa que se llama Magna, es de la industria automotriz. Estas estructuras están diseñadas por esta empresa, que es una de las más grandes a nivel internacional. Están hechas exactamente a la medida de los paneles y están probadas en cámara de sal para asegurar que te van a durar más de 20 años. Están probadas en túnel de viento para que si viene un gran huracán o algo no se te vuelen, resisten hasta alrededor de vientos de 200 kilómetros por hora. Algo que también, si alguien quiere, alguien que se haya hartado del tráfico el día de hoy, alguna mano, alguien que esté hasta el gorro de ello, ¿qué les parecería irse a la playa? Ponen un refrigerador solar, una sombrillita y se ponen a vender chelas. Tenemos el kit de negocio del refri solar. Este refri gasta 85% menos que un refrigerador normal. Trabaja con corriente directa, gasta menos que un foco de 50 watts. Lo pueden poner en el lugar que quieran. Es una aplicación isla, es algo muy demandado para, por ejemplo, aplicaciones rurales, casas de campo en lugares donde no haya corriente eléctrica. También hago hincapié, en México alrededor del 3 a 4% de la población no tiene servicio de energía eléctrica. La CFE tiene un programa que va a iniciar a finales de este año con Banco Mundial para electrificar a más de 25,000 comunidades con energías renovables. La que más se presta, porque la hay en todas partes, es la energía solar. También es otro nicho interesante, ¿no? Ahora, ¿dónde hay subsidios? Es lo que nos falta. Ya los precios han caído mucho, la necesidad existe. Ahora, aparte de tener más conocimiento de esto, nos falta el financiamiento. FIRCO, que es el Fideicomiso de Riesgo Compartido, que a través de Zagarpa tiene programas para financiar a fondo perdido hasta el 50% de un sistema. Cuando son sistemas islas, o sea, bombeo, donde no hay energía, cosas donde no tenemos energía, pero tienen que ser vinculadas a la agroindustria, nos dan hasta el 50% de un sistema que sea hasta
100,000 pesos, lo que da FIRCO, o sea, el sistema puede ser hasta 200,000 pesos, ya es un sistema no tan chiquito. Y hasta 1,000,000 de pesos, por ejemplo, para ranchos lecheros, producción porcina, etcétera. Allí te pueden dar a fondo perdido hasta 1,000,000 de pesos. Es el fondo ahorita más importante que hay. Va a haber un fondo más interesante para vivienda y tarifa DAC interconectado a la red, pero aquí ya hay algo que está funcionando. También el FIDE, que muchos de ustedes lo conocen, aparte de de financiarte focos ahorradores, etcétera, ya está financiando sistemas fotovoltaicos. Nosotros en la actualidad estamos instalando el primero que nos financió el FIDE, un sistema de 40 kilowatts para una harinera. Entonces empieza a ver estas fuentes, las va a ver cada vez más. Sabemos también que el gobierno cada vez más demanda que se instalen energías renovables, lo vemos en vías públicas, lo vemos a través de CFE en parques a gran escala, lo vemos en la CONAFOR, en la Semarnat lo va a hacer también, varias delegaciones están haciendo algo, vale la pena estarse informando de esto. Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos que nos capaciten. La banca de desarrollo alemana junto con nosotros y una empresa líder en Alemania que tiene 40% del mercado, creamos un centro de capacitación. Estamos teniendo cursos de una semana para explicar qué es la energía fotovoltaica, cómo instalarla. Tenemos 3 niveles para dimensionadores, ingenieros que quieran aprender cómo dimensionar, cómo cotizar estos sistemas. Otro para instaladores y otro como para tomadores de decisiones, gente que trabaja en bancos, gente que trabaja en gobierno y que son aquellos que impulsan estos sistemas. Tuvimos nuestro primer curso esta semana, en junio son los siguientes y en esta página pueden ver las fechas en la que se hacen estos cursos. Es un centro independiente, nosotros lo trajimos a México, pero no es de nosotros, es algo para dar la cultura de energías renovables en México. Ellos también van a hacer cursos para calentadores solares, no es algo que nosotros hacemos, pero si les llega a interesar lo pueden consultar bajo RENAC, que significa Renewables Academy, ¿no? Y termina esta presentación, pero tengo algunas otras cosas más. Hay una pequeña peliculita que me gustaría que viéramos, si le damos play, ¿no? De la vivienda cero energía y también su principal restricción es que la instalación de energías renovables suelen implicar mayor costo inicial en comparación con el de las viviendas convencionales. En consecuencia, para lograr costos competitivos, un paso importante fue dimensionar las instalaciones de energía renovable de forma que logren amortizarse económicamente. Bajo esta premisa, el resultado óptimo se consigue con el apoyo de energías convencionales para cubrir las demandas pico, es decir, diseñar el sistema de energía renovable suficiente hasta el punto en que sea variable económicamente. Por lo tanto, se redefine el concepto de cero energía y se plantea un nuevo enfoque que es hacia cero energía. Lo anterior es particularmente significativo en México, donde actualmente existe un subsidio al consumo de energía eléctrica. El enfoque sería distinto para el caso de que las tarifas eléctricas tuvieran otra integración. Factores culturales de los usuarios que inciden en el gasto energético. Factores de diseño y tecnológicos que hacen que nuestras construcciones sean ineficientes en energía. Se calculó la demanda de energía utilizando sofisticadas herramientas de cómputo 3D para modelar de la mejor manera durante un año típico aspectos como el emplazamiento y su orientación, clima local, materiales empleados, aislamiento térmico, iluminación o la eficiencia de los sistemas eléctricos y de climatización. Alcanzamos un ahorro en la demanda energética de 40.4%.
En consecuencia, el sistema de generación de energía renovable también se reduce en la misma proporción. Partiendo de esta demanda energética, se diseñó un sistema de energía renovable más energía convencional para que el consumo eléctrico de la vivienda se encuentre dentro del rango del subsidio federal de energía eléctrica. El sistema que satisface los objetivos propuestos es un equipo fotovoltaico de 1.125 kilowatts pico que para el asoleamiento de la ciudad del proyecto produce energía eléctrica por un total promedio de 6 kilowatts hora por día, es decir, 2.190 kilowatts hora por año, lo que equivale al 49% de la energía eléctrica demandada para una temperatura interior de confort de 22 grados centígrados y del 62% para 24 grados centígrados. Lo ideal de estas casas con paneles fotovoltaicos es que sean autosuficientes, sin necesidad de estar conectados a la red eléctrica. Sin embargo, para lograrlo, se requiere una mayor inversión inicial, correspondiente a las baterías, que en la actualidad hacen inviable económicamente el proyecto. Por ello, decidimos interconectar el sistema a la red mediante un medidor bidireccional para reingresar la energía y almacenarla y que permita consumirla en el momento en que se requiera. Miren, estos son extractos de una película de un proyecto que hicimos con la constructora Sadasi, un proyecto para la COP16 donde hubo un concurso para establecer la casa con menor consumo energético. Yo creo que quisiera hacer hincapié en algunos puntos que se presentaron aquí. Era uno, primero, tratar de hacer la vivienda lo más eficiente en energía posible. Combinen la eficiencia energética con las energías renovables, de esta manera logran un repago de la inversión más rápido. Este proyecto ganó el Premio Nacional de Eficiencia Energética, se usaron aislantes térmicos, ventanas dobles, focos ahorradores, trataron de limitar la ventilación hacia afuera para no permitir el aire caliente de afuera hacia la vivienda, ¿no? Esto lo vamos a ver cada vez más, es más rentable en vivienda de tipo medio hacia arriba, porque el costo de la energía en la vivienda más económica también es más barato mediante las actuales tarifas eléctricas. Quisiera, Sergio, todavía mostrarles un ejemplo de cómo calcular algunas cosas. Si me permites, me voy a sentar porque es una hoja Excel para dar un poquito unos ejemplos de cómo se dimensiona, cómo se calcula los retornos de inversiones que se pueden tener, ¿no? No sé si más o menos alcanzan a ver esto en la pantalla. Sí. Miren, aquí lo que estamos haciendo, tarifa 1 es la tarifa de uso residencial. Y aquí estamos, como en la película, usando el sistema de 1.125 kilowatts. Tenemos una casa que consume 400 kilowatts por mes. O sea, ya es alguien que consume cierta cantidad de energía, es más o menos alto su consumo y está en tarifa DAC porque subió su consumo arriba, consume más de 250 kilowatts, por lo tanto está pagando por kilowatt 3.25 pesos. En nuestro modelo financiero vemos que este cliente o esta persona consume 400 kilowatts y su facturación anda por alrededor de 1.600 pesos mensuales. Instalamos este sistema de 1.125 kilowatts y digamos le vamos a asignar un costo de 3.800
dólares al sistema ya instalado. Podemos modificar el tipo de cambio, ahorita estamos por 11.7 más o menos, y ponemos nuestras proyecciones de cuánto esperamos que estén subiendo las tarifas eléctricas en un futuro. Y lo que se hace en este ejercicio, queremos ver qué tan grande debe de ser el sistema para bajarlo de tarifa DAC. Entonces seleccionamos una ciudad, en este caso fue Guadalajara, podemos seleccionar otras ciudades, tenemos tablas de radiación solar para cada ciudad produce diferentes cantidades de energía según donde estés. Guadalajara es una ciudad donde tenemos relativamente buen sol, y ese sistema de 1.125 kilowatts les había platicado que produce más o menos 5 veces por día la capacidad nominal. Entonces tenemos, dependiendo del mes, porque no en todos los meses la energía es la misma, por ejemplo, en enero produce 153 kilowatts, en mayo ya estamos produciendo 255 kilowatts. Eso hace que el consumo que va a tener de la CFE se reduzca, y se reduce en promedio a 219 kilowatts por mes. Con eso logramos que esta persona esté abajo de la tarifa DAC y pase de haber pagado 19,000 pesos a pagar 4,800. No estamos produciendo todo, estamos produciendo nada más una parte para bajarlo de tarifa DAC. Si pueden dimensionar sus sistemas donde sigan consumiéndose las energías subvencionadas por el gobierno, bueno, pues si así van a ser las tarifas, pues aprovechen ese subsidio. Con esto tenemos que el sistema en pesos, ya con IVA, nos cuesta 58,000 pesos, es de 1.125. La tasa interna de este proyecto, la tasa interna de retorno a lo largo de su vida, es de 40.8%. Quiere decir que para que a alguien le conveniera no gastarse esto, sino ponerlo en el banco le tendría que dar 40% de tasa de interés anual, lo cual pues no muchos bancos lo hacen, ¿verdad? Y se repaga en el tercer trimestre del tercer año. Eso también es un periodo bastante corto, bastante interesante, ¿no? Pero pasan cosas, allí podemos decir, pues los sistemas fotovoltaicos son baratos, son buenos, ¿no? Si no le cambio, por ejemplo, al precio, dejo todo el mismito sistema, mismo costo y todo, pero se lo quiero instalar a alguien que nada más consume 230 kilowatts al mes, pasan cosas interesantes. Esta persona no está en tarifa DAC, por lo tanto su costo de energía no es de 17,000 pesos, sino nada más de 5,000 pesos, 5,200, lo que su nuevo consumo va a ser de 485 pesos por mes y su ahorro es de 4,700. El sistema sigue costando lo mismo, pero la tasa interna del proyecto es 15.72, todavía es una buena tasa de retorno, pero el sistema, en vez de pagarse en el tercer trimestre del tercer año con los ahorros, se paga hasta el octavo año. Por eso es lo que digo, es bien importante que conozcan los recibos de luz de su cliente. Váyanse no por el proyecto más grande, sino por aquella donde la persona está haciendo el gasto mayor de energía eléctrica, ¿no? Y así se puede jugar con las diferentes tarifas, se pueden hacer modelos para los diferentes, o sea, tenemos tarifas industriales, tarifas residenciales, tarifas horario,
tiene su chiste hacer una corrida. Algunos que pueden hablar con Sergio, que los tiene de nosotros, y lo pueden checar, y probablemente pues tenemos que ver también algo de cómo se instala. No es difícil, pero sí tienes que tener cuidado, o sea, alguien que no sepa trabajar con corriente directa es mucho más peligrosa. Si se trabaja con corrientes altas, y cuando tú tienes una corriente directa que no va variando, alguien que se queda pegado a un cable, allí se quedó pegado, porque no varía la secuencia como en corriente alterna. O sea, sí hay que tener bien capacitados instaladores, hay que saber qué se hace, pero no es difícil. O sea, es nada más, lo único que se hace es, se genera energía con los paneles, se pasa por el inversor y nos conectamos al tablero de la casa o de la industria. Tensión media, en baja, ¿no? Y pues es una tecnología nueva, es una tecnología que ha caído más del 50% en los últimos 18 meses, y las estimaciones es que los precios sigan bajando, las estimaciones es que empiece a haber más financiamiento para esto, y ustedes que ven iluminación, integren proyectos, etcétera, puede ser algo interesante, algo donde Alcione les puede estar ayudando también a hacer los proyectos, a dimensionarlos, y cualquier pregunta estamos a sus órdenes, y también ofrecemos los cursos. Otra cosa también es, fíjense en la calidad, fíjense en las garantías. Hay paneles que se ven iguales, pero hay paneles chafas, hay paneles mejores. Nuestros paneles, por ejemplo, tienen cristal de 4 milímetros, la mayoría usan cristal de 3 milímetros. Si tú te subes a un cristal de 3 milímetros, lo rompes, uno de 4 no. Los materiales encapsulantes, estos paneles duran, la garantía es de 25 años, nadie sabe cuánto dura porque el silicio no se degrada, nada más los materiales encapsulantes, o sea, tienen que durar durante mucho tiempo. Usen cables adecuados, conectores herméticos, todo pensando en que están haciendo una instalación para 25, 40 años, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tratamos de tener un producto a precios internacionales puestos en México, de una calidad alta. Usamos componentes premium, usamos inversores de las mejores marcas, y tenemos garantías ejercibles aquí en México. No nos sirve de mucho una garantía de 25 años ejercible en China. Si quieren la garantía, tienen que mandar su panel a su propio costo a China. Te sale más caro eso que comprarte uno nuevo, ¿no? Básicamente es eso. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Estamos hablando de casi 18 meses, sistema costaba más de 100 mil pesos. Sí. Las dimensiones del panel. Necesitas aproximadamente de 9 metros cuadrados por kilowatt instalado. Y cada kilowatt te produce alrededor de 5 kilowatts por día, que ya es algo. Yo creo la mayoría, si se enfocan a sector residencial, van a demandar equipos de 1, 2, 3, quizá 4 kilowatts, ¿no? Tienen que tener una superficie no sombreada, o sea, lo que mata esto es que le dé sombra, aunque sea en un pedacito. O sea, traten de tener completamente despejado, orientado hacia el sur y con un ángulo más o menos de 25 grados. Eso ya viene considerado en las estructuras que se les pueden proveer, ¿no? Perdón la interrupción, no te había dicho, una disculpa. Necesitamos repetir la pregunta para que le digas qué te preguntaron, para que lo puedan escuchar las otras sucursales, porque ellos nada más escuchan la respuesta. La pregunta fue, el área que se requiere
para los paneles y hablamos de 9 metros cuadrados aproximadamente por kilowatt instalados. Que realmente una casa, muchas te las va a abastecer 1 kilowatt y 9 metros de azotea libre no debería de ser tan difícil de tener. Y la otra es los precios. Estos precios son precios indicativos ya con instalación y depende ya de los costos que ustedes cobren por hacer la instalación. Estamos tomando en esto un costo de alrededor de 500 a 600 dólares por instalación. También entre más grande es el sistema, adquieres economías de escala. En sistemas muy pequeños, un inversor de 700 watts te cuesta casi lo mismo que uno de 1.2 kilos. Va bajando mucho el costo del inversor entre 0 y 500 y 5 kilowatts. El trámite con comisión para los medidores direccionales, ¿qué tan complicado es? La pregunta fue sobre el trámite ante la CFE. La respuesta es, la CFE está obligada a hacerlo. Todavía hay un cierto desconocimiento de este trámite. Tenemos diferentes experiencias dependiendo de la localidad, pero nuestra experiencia es que siempre lo terminan haciendo. Tenemos experiencias de 3 días en ir a ponernos el medidor bidireccional y quedar todo el trámite listo, y tenemos 2 meses donde hemos batallado. Lo que podría decir es que es algo que se está implementando. Hay en México, yo creo, interconectadas a la red con contrato bien hecho, alrededor de 400 a 500 casas. O sea, es un mercado que empieza. Entonces, poco a poco se va dando este entrenamiento del personal. Nosotros estamos por lograr un acuerdo con CFE para dar capacitación a su personal y que conozcan mejor estos sistemas, ¿no? Sí, los costos tienen un costo. Por favor, en la página web vienen los costos y varían según el curso que sea, ¿no? En el caso de los días nublados, ¿qué porcentaje de captación Depende de qué tan nublado sea el... Yo creo que nunca vas a tener menos del 15% de captación, pero lo que puedo decir es que hay tablas de radiación solar para todo el territorio nacional y en el promedio del año tiende a ser muy constante la radiación solar. Sí, si te vas al 21 de marzo de cada año, igual y sí ves diferencias sustanciales, pero en promedio en el año tiende a ser muy similar la radiación. Sí. ¿Qué tan confiables son para inversores? ¿Qué porcentaje de confiabilidad tienen ustedes de experiencia en ello? La pregunta es la confiabilidad de los inversores. Mira, yo ahí te diría que también depende de la calidad, marca y el inversor que compres. Hay inversores que simulan la curva seno nada más y hay otros que son se llama True Sinus Curve. Y mira, yo creo que debe de uno de hacer un poco su análisis de cuáles son los líderes de mercado. Alcione y nosotros representamos marca o comercializamos las marcas premium. SMA tiene 60% del mercado global. Fronius, que también la manejas, es otra marca europea bastante buena. Yo creo que ahí vería también los términos de garantía que tiene el inversor, que también te hacen un indicativo de qué tan buenos son. Con SMA puedes lograr hasta garantías de 10 años, la de planta es de 5 años y te ofrecen que compras una garantía de 10, que puedas conseguir una garantía de 10 años. No quiere decir que después de 10 años dejen de funcionar, es como un coche de agencia, te lo dan con 1 año de garantía para diferentes cosas, pero no quiere decir que el coche después de 1 año lo tires, ¿no? O sea, son las garantías, ¿no?
Mira, nosotros somos básicamente planta productora. Les mencioné algunos que hay, sí habría que acercarte a esos lugares y Sergio también ha estado involucrándose en esto y yo lo que les digo es que apenas está empezando esto, pero se quiere, en las mesas de trabajo en las que estamos, se planean hacer, tener fondos para financiar hasta 100 megas por año. Recuerden, el año pasado se instalaron 2 megas, este año 10. Si nada más para sector residencial se van a financiar hasta 100 megas, es un cambio que se va a dar pronto. O sea, yo creo que este nicho de mercado va a ir teniendo un auge relativamente fuerte y rápido. Se ha tardado en madurar, empieza a ser más rentable cada vez y la parte financiera sí va a ser importante. Pero acérquense con Sergio, en los cursos también se les informa y yo creo que sobre todo va a ir en aumento el financiamiento. Primero va a ser la banca de desarrollo y lo normal en países desarrollados en estas industrias es que luego entra la banca comercial también a financiarlo, porque realmente si te pones a ver, si los bancos están dispuestos a darte un arrendamiento sobre un coche que tiene una vida útil mucho más corta, que te lo pueden robar, que lo puedes chocar, que tiene partes movibles, estos sistemas no tienen partes movibles, no los chocas, son idóneos para hacer arrendamiento y yo estoy seguro que se va a dar más de esto, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tenemos? ¿Les puedo enseñar un poco cómo se fabrica un panel o ya Sí, estamos? no, ¿Quieren ver algo de más o menos cómo es la fabricación en el memory stick? No sé si la puedes poner en vista. Básicamente esta es nuestra planta de producción en Veracruz. Empezamos con lo que es la celda. Esa celda se va uniendo celda con celda en la maquinita de allá al fondo. Me voy a quedar con tu láser y no sé dónde lo dejé. Aquí esta es la que va juntando una celda con otra y van saliendo perfectamente unidas, se unen con un rayo de luz para no ocasionar puntos de calor en la celda que disminuirían la potencia. Luego se generan como cadenitas y esas se van, luego se juntan para llegar al guataje que uno quiera, luego se ponen los materiales encapsulantes, porque por ejemplo con el calor la celda se expande cierto monto, el vidrio se expande otro monto y si no se pone un material amortiguador la celda. Luego se mete a este horno que acaban de ver que al vacío saca el aire y luego le saca el aire y lo fusiona y hace como un sándwich. Ya nos fuimos un poquito. Cada panel es medida su potencia para ver que efectivamente produzca lo que viene en la etiqueta. Cada etiqueta dice exactamente cuánto produce, porque ninguna celda produce exactamente un cierto wattaje, y la manera en que se comercializan se dice de cuánto es el módulo y se vende por el wattaje alcanzado. Ahí la variación de cuánto sería el porcentaje. 1%, medio, 1%. Pero pues, hay que hacerlo exacto y tenemos uno de los equipos de medición más sofisticados de México. Se mide con un foco lo que produce, con un foco especial, lo que produce cada panel en condiciones estándares de temperatura, 25 grados durante un tiempo determinado. Si hemos visto que muchos otros paneles no producen lo que dicen y normalmente la gente va a tener problema en realmente constatar cuánto es lo que produce. Si alguna vez hay el interés o alguna sospecha, nos pueden mandar su
panel a hacer el chequeo de esto, ¿no? Esto es, luego de que salió ese sándwich, se pone en una prensa y se le pone el marco de aluminio, y este ya es nuestro producto terminado, ¿no? Hay celdas policristalinas y hay otras que sean negras, más redonditas, que es las monocristalinas. Ambas hacen lo mismo, yo no diría una es mejor que otra, es simplemente un poco diferente el proceso de producción de estas. Es todo por mi parte. Peter, te agradecemos muchísimo, muchas gracias, muy gracias. Amable. Y con nosotros también. Claro, somos una sociedad y lógicamente pues estamos para esto, ¿va? Con esta plática en forma de programa diríamos que estamos ya cerrando la semana del ahorro. Sin embargo, vamos a hacer ahorita un corte de 2 minutos y vamos a tener una entrevista con el ingeniero Raúl Uribe, que es el presidente de Amerig, aparte un gran amigo de nuestra empresa, por lo que seguiremos en contacto en unos momentos. Hacemos corte y regresamos.